Buenos días, mi nombre es Luis Atará y este es el desarrollo de la práctica 2 para software especializado para ingeniería. En esta práctica se nos solicita que creemos un objeto virtual en el cual haya un LED, un vector que tenga entre 100 y 10 LEDs. El tamaño como tal lo determina el usuario y en este vector un LED debe encender e ir rotando con el tiempo. El sentido de la rotación debe ser determinado por el usuario y también la posición inicial donde el LED se va a encender. El usuario debe poder determinar si quiere que se encienda desde el primero o desde el LED número 5 sin ningún inconveniente. Una vez que se haya realizado esto, además el programa nos debe primero que todo calcular un número aleatorio y luego de esto nos debe enseñar la diferencia entre la posición del usuario se encuentra el LED encendido y el número aleatorio generado. Además nos debe calcular cuántas veces el vector ha vuelto al punto inicial que el usuario determinó. La implementación del objeto virtual fue de la siguiente manera. Aquí tenemos pues el LED de tamaño variable, podemos ver que en total hay 100, pero pues se van activando según el tamaño que el usuario determine. En esta casilla el usuario ingresa el tamaño, está limitada de acuerdo a las propiedades entre 10 y 100 como nos fue solicitado. En esta casilla el usuario ingresa la posición de encendido, tiene que ser mínimo 1 sin importar el máximo. Esto sencillamente pues porque para el usuario la posición 1 es la primera posición, aunque nosotros en programación sabemos que en un arreglo la primera posición se encuentra como tal en la posición 0, pero pues el usuario no sabe esto, así que en este programa tenemos que traducir continuamente la posición del programa, en la cual la primera posición es 0, y la posición del usuario, en la cual pues la primera posición es 1. Mediante este interruptor controlamos el sentido del giro. En esta casilla vemos la posición aleatoria que se nos genera al iniciar el programa. En esta casilla vamos a ver cuántas veces el LED ha vuelto a la posición inicial que el usuario determinó. En esta casilla controlamos como tal la velocidad del ciclo. Esto lo hacemos determinando cuánto tiempo va a durar cada LED encendido. ¿Cómo realizamos esto? Mediante las propiedades también limitamos entre un mínimo de 50 y un máximo de 100.000. Esta es una medida en milisegundos. Además tenemos en esta casilla la diferencia entre la posición actual y la posición aleatoria y un botón para detener el ciclo. En la parte lógica del programa tenemos como tal las casillas donde capturamos la información, el tamaño, la posición de encendido, la duración, que son los datos que el usuario nos da, y para implementar el programa hacemos lo siguiente. Lo primero es generar el vector de tamaño aleatorio. Esto lo hacemos mediante las herramientas de la View. Mediante este objeto lo que nos pide es que introduzcamos el tamaño, que pues sencillamente el programa no lo da, y el tipo del dato. Entonces le damos un dato booleano falso para que nos cree un vector del tamaño adecuado con pues todas las casillas en falso. Después de esto, mediante este objeto lo que hacemos es, en una posición determinada por el usuario, ingresar como tal el dato verdadero, que es el LED encendido. Entonces aquí al objeto sencillamente le damos el vector, qué tipo de dato le queremos dar y en qué posición. La posición se la damos restándole 1 a la posición que el usuario ha ingresado, sencillamente por lo que les comentaba, para traducir la posición que el usuario conoce a la que el sistema maneja. Una vez que tenemos este vector, lo mandamos a este elemento que nos permite rotar vectores de una dimensión. Este elemento nos solicita que le digamos cuántas casillas y en qué dirección lo vamos a rotar. Esto mediante un número entero. Entonces, mediante este comparador que tenemos conectado al interruptor que vimos anteriormente, elegimos entre -1 y 1, y cada ciclo el vector va a ser rotado menos una posición o una posición de acuerdo a lo que el usuario solicita. Mediante este nodo de acá lo que hacemos es guardar los cambios cada vez que el ciclo vuelve a empezar, porque sin él sencillamente el ciclo volvería a la posición inicial que el usuario determinó. Entonces, mediante este elemento lo que hacemos es guardar los cambios en la posición mediante los cambios en el ciclo.
Aquí tenemos el visualizador de LEDs, es un visualizador de tipo array booleano y está conectado a la parte izquierda de la retroalimentación que tenemos aquí antes de que sea rotado, porque si lo conectamos en esta parte nos va a mostrar la primera vez el ciclo después de haber sido ya rotado una vez, y esto no nos conviene porque el usuario quiere verlo en la posición inicial, así que se conecta antes de que la rotación se realice. Los otros componentes como tal del programa tenemos la generación del número aleatorio. En este lugar lo generamos fuera del ciclo sencillamente para que se genere solo una vez y no que se continúe generando de manera ilimitada cada vez que el ciclo vuelve a iniciar. Este número, que es del 0 al 1, lo vamos a multiplicar por el tamaño del vector que el usuario nos ha indicado. Sin embargo, a este tamaño también le restamos 1 por lo que les comentaba del ajuste entre el tamaño que el usuario sabe y el que el sistema maneja. Luego de esto, de restarle el 1, multiplicamos el número de 0 a 1 por el tamaño del vector y eso nos arroja un número entero. En esta parte el número será booleano, pero mediante este convertor lo forzamos a entero y se lo enseñamos al usuario. Cabe aclarar que cuando se lo enseñamos al usuario, le sumamos de nuevo la unidad para corregir el desfase. Entonces, mediante este ciclo de acá manejamos pues la posición aleatoria. Para determinar las veces que ha vuelto al inicio del programa, lo que hacemos es mediante la i que nos cuenta las veces que el ciclo while ha sucedido, sencillamente dividimos ese número de ciclos por el tamaño del vector. Si el tamaño del vector es 10 y el ciclo ha sucedido 10 veces, pues nos va a arrojar 1. Si ha sucedido 20 veces, nos va a arrojar 2 y así podemos saber cuántas veces el LED ha vuelto al inicio. Sin embargo, para enseñarle esto al usuario tenemos que hacer algunos ajustes. Primero, esto es una división, así que nos va a arrojar un valor doble. A ese valor le vamos a restar 0,5. ¿Por qué? Porque después lo vamos a transformar una vez más a entero, pero esta transformación lo hace desde que el valor a transformar llega al 0,5 decimal. O sea que si el valor es 1,5, el programa de inmediato lo va a transferir a 2. Entonces ahí nos va a generar un lapso que tenemos que corregir mediante esta resta. Y esta nos va pues a indicar las veces que ha vuelto al inicio. La duración del ciclo es controlada sencillamente mediante un timer, que es una herramienta incluida en la view, y aquí solo le alimentamos pues el tiempo que cada LED debe durar encendido. Y así es como hemos implementado el programa. Vamos a confirmar que funcione de manera adecuada. Volvemos aquí, vamos a elegir un tamaño diferente, vamos a colocar por ejemplo 20, que tenga una posición inicial 5, y ejecutamos el programa. Podemos ver que cada vez que lo ejecutamos inicia en la posición 5. Si la cambiamos para que sea más evidente, vamos a aumentar un poco el tiempo de encendido de los LEDs para que sea más visible, y vamos a colocar otra posición inicial para que se vea el cambio. Podemos ver que de inmediato enciende en otro lugar. Si la volvemos a cambiar, en este caso a la posición 2 por ejemplo, vemos que el LED enciende en otra posición. Si disminuimos una vez más la velocidad de encendido y cambiamos el sentido, vamos a ver que cambia de derecha a izquierda o de izquierda a derecha sin ningún problema. Aquí podemos ver que, aquí podemos ver que cuando iniciamos el programa nos va contando cuántas veces vuelve a pasar por la posición inicial, que en este caso es 2. Y que de manera continua nos está indicando cuántos LEDs de distancia hay entre el LED actual y la posición encendida. Para detener, sencillamente, pues como pueden ver, mediante este botón booleano, que es un botón stop, detenemos el ciclo. Este ha sido como tal mi desarrollo del laboratorio 2, de la práctica 2. Espero que les haya gustado. Hasta luego.